CIESPAL, fundado en 1959 en Quito, Ecuador, es un referente en la formación de periodistas y comunicadores en América Latina, promoviendo una visión crítica y democrática de los medios. Su labor se centra en la comunicación como un derecho humano y una herramienta de cambio social, impulsando la investigación, la capacitación profesional y el desarrollo de políticas públicas en favor de la justicia y la diversidad de voces. A través de proyectos de comunicación popular y estudios sobre el periodismo y la desinformación, CIESPAL ha influido en el pensamiento latinoamericano en comunicación, consolidando enfoques como la comunicación para el desarrollo y la perspectiva decolonial. Él salió la víspera, se puede decir, salió a reunirse con sus amigos. Fue el viernes 9 de noviembre de 1990. Salió entre las 3 de la tarde, como siempre, con su libro bajo el brazo, que se iba a reunir con unas amistades. A las 9 de la noche del mismo día me vuelve a llamar y me dice que se va a demorar un poco porque es cumpleaños de un compañero. Hasta ahí sé yo, porque ya después, averiguando, me dijeron que ha salido de un salón, son candelas que había en la Reina Victoria, que ha salido a las 12 de la noche para dirigirse a la casa. No se sabe nada más, porque se averiguó en el Son Candelas, la señora propietaria dijo que le abrió la puerta y salió. Los compañeros, 2 compañeros que habían estado con él, también le dijeron que le vieron salir y no volvió más. A las 7 de la mañana del día 10 me llama una amiga de él preguntando. Y yo le reclamo, le digo, si él no ha venido, tiene que estar con ustedes. Y comenzamos a buscarle desde ese momento. Y no sabemos nada hasta este rato. Por lo general la gente, cuando suceden estos casos, hacen las primeras indagaciones, hacen las primeras búsquedas o las primeras denuncias y después se resignan o ven que no hay alternativa, que no hay noticias o que la vida sigue su marcha. Entonces su rutina de vida pues no cambia, ¿no? En el caso nuestro, nosotros tuvimos una decisión familiar que el principal problema que teníamos era la desaparición de los niños y nuestra única misión era encontrarlos, encontrar la verdad y hacer justicia, ¿no? Y que en ese contexto pues todo quedaba a un lado ante esta lucha. Entonces el cambio fue total, ¿no? Salí como toda mamá, cuando su hijo no vuelve, sale a buscarlo. Y la lógica me hizo preguntar en comisarías, en regimientos, en hospitales, siempre sin recibir respuestas. Hice gestiones con gente importante, hasta con gente del ejército, y también sin respuestas. Y me fui enterando de cómo pasó Laura esos 9 meses de cautiverio, estando embarazada, por sobrevivientes de esos lugares, de ese lugar donde ella estuvo, gente que fue liberada y que fue al exilio y en el exilio nos contó las cosas que sufrían y las cosas que pasaban. Y la busqué siempre a ella, pero 2 meses después que nació su hijito, a ella la asesinaron. Y el niño, yo no supe dónde fue, y yo tuve el privilegio, entre comillas, mi familia, de que nos entregaran el cuerpo de Laura, porque todos los demás están desaparecidos, no se sabe dónde están sus restos. A mí me lo entregaron porque yo le pedí a un militar, pero le pedí a Laura viva, no muerta. Y él habrá dicho, cuando la maten se la entregan a la madre porque me la pidió, supongo. Yo entonces, si la enterré, no tenía que buscarla, yo podía poner una flor en el cementerio. Pero lejos de llorar sobre la tumba, yo dije,
te prometo, Laura, que voy a seguir luchando mientras viva para buscar a tu hijito. Y voy a seguir luchando para la justicia por tus 30.000 compañeros. Y es lo que estoy haciendo. Ya encontré a mi nieto, pero mi lucha sigue, porque falta mucho todavía. Lo que yo creo que hay una ausencia aún por parte de ciertos poderes fácticos de que no quieren poner esto en la agenda educativa, como te había dicho anteriormente, o en las agendas comunicativas, la temática de derechos humanos, porque todavía tenemos a los violadores de los derechos humanos caminando por las calles libremente. El Ecuador, pese a lo que frecuentemente nos habían querido imponer una realidad, una historia que no aterrizaba realmente en cómo había sucedido ciertos hechos. En la década de los 70, de los 80, el Ecuador vivió una época represiva importante, igual que en el resto del continente. Es decir, el Estado traicionando su naturaleza de defender, de garantizar, de promover los derechos humanos, estaba organizado para violentarlos, para perseguir a sectores de la población civil de manera sistemática, de manera generalizada y cometer abusos de derechos humanos. Cuando tú estás a cargo del Estado, o sea, o del gobierno central, tú tienes la obligación de defender el Estado utilizando las armas que te permite la Constitución. Nunca la Constitución ecuatoriana ha permitido la tortura, ni la violación, ni la tortura, ni el asesinato. Y ahora que sabemos ya, gracias al informe de la Comisión de la Verdad, todo lo que sucedió, queda claramente demostrado que era una actitud sistemática del gobierno con formación en el extranjero de los ejecutores de la tortura y de los asesinatos. La realidad económica y política de América Latina nos ha llevado a que determinados grupos hayan resistido esos poderes, y esos poderes, para mantenerse, la forma que encontraron fue la violación de los derechos humanos, porque el Estado fue en realidad el que llevó adelante la gran violación de los derechos humanos. Una cosa es llevar preso a determinadas personas, otra cosa es desaparecerlas, torturarlas o matarlas. Había una gran voz de la izquierda que de ninguna manera entraba a los medios, no era pública. Entonces eran grupos de estudio, algunos se iban armando, pero así calladito, tal. Entonces la opción de tomar las armas era, en el caso de Alfaro Vive, en otros casos no ha sido así, en el caso de Alfaro Vive era una opción política, era hacer saber que habían otras, hacerle saber a la gente que habían otras vías para su destino. O sea, que no todo estaba en unas elecciones dudosas por el tema de la propaganda y tal, sino que había otras maneras de que la gente, sobre todo el concepto principal era que la gente asuma su futuro con un compromiso para mejorar su futuro. Con armas o sin armas, pero hacerle saber a la gente que sí había gente que optaba por otro camino y que estaba dispuesto a asumir su futuro para cambiar en favor de todos. Los medios de comunicación y los dueños de los oligopolios aún no piden perdón por la tragedia ocurrida en la década de los 70 y de los 80. Es decir, sé que el caso del Colegio de Periodistas de Chile ya expulsó a periodistas que se prestaron para tapar estas violaciones de los derechos humanos. Pero yo todavía, y con mucho respeto, no escucho a los gremios del Ecuador, no escucho a los gremios, no sé, pues de la propia Argentina, ¿no es cierto?, o del propio Uruguay, que diga, nosotros nos prestamos para esta tremenda, para este tremendo holocausto que hicimos en América Latina. Entonces, yo creo que se ha hecho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, de seguir hablando sobre eso, porque estamos en el 2015, ¿cierto?, pero tenemos unos poderes, prensa, ciertos sectores de añoranza ante las dictaduras, ¿no es cierto?, han hecho todo lo posible para ocultar esta tragedia. Y perdónenme, creo que Ecuador no escapa a ello por ahora. Es decir, vivimos todavía una especie de querer invisibilizar la verdadera tragedia
Y en eso los comunicadores no han sido honestos de decir, sí, cometimos un error, y menos los dueños de los grandes medios de comunicación. Es más, añoran este proceso, lo añoran abiertamente porque el negocio era rentable, y dos, porque evidentemente todo el modelo neoliberal impuesto en América Latina fue en base a la violación de los derechos. Yo creo que hay que hacer esfuerzos enormes, ¿no? Primero para no olvidar, para que la Comisión de la Verdad, de alguna manera, que hizo la investigación, donde se determina que el 65% de las violaciones de los derechos humanos se produjo entre 1984 y 1988 en el gobierno social cristiano. Pero yo creo que debe concluir ese proceso, es decir, las víctimas fundamentalmente necesitan la reparación, en este caso reparación simbólica de la sociedad que asuma una verdad y que también sea una reparación como establece la ley de víctimas. ¿Dónde te perdí, mi hermano? ¿Dónde? Que hasta cuando tengamos vida sigamos luchando para saber algo de nuestros seres queridos. Porque si tal vez yo ya no puedo saber, sí han de saber los hermanos, los familiares. ¿Qué pasó con mi hijo? Ese es el mensaje, que los familiares tienen que seguir luchando. En medio de la tragedia y del dolor, parece que el sacrificio de estos dos niños no ha sido inútil. Al menos ha tenido alguna repercusión en la sociedad, pero también ha tenido una repercusión en cambio de leyes. Por ejemplo, los fueros militares y policiales se acabaron, ¿sí? El delito de desaparición, que no existía, ni siquiera estaba tipificado, ya está tipificado en la Constitución, en las leyes, ¿sí? Entonces, hay cambios estructurales que salen a raíz de tragedias que no se dejan en la impunidad total, que se visibilizan y que crean conciencia. Yo creo que esos son pasos firmes hacia un país mejor, ¿no? Este documental es un testimonio de la lucha constante por la dignidad y los derechos fundamentales en América Latina. Que su mensaje nos inspire a seguir cuestionando, denunciando y sobre todo construyendo sociedades más justas e incluyentes.